la ciudadana Rosa Puente se le considera presunta responsable por la Fiscalía de ser la autora intelectual del atentado contra José Ignacio Altamirano. Eso no es verdad. Yo sería incapaz de hacer algo así, y menos a José Ignacio. ¿Cómo se les ocurre? ¡Silencio! Rosa, tienes que calmarte, ¿sí? Mira, yo te voy a defender de todos estos cargos, no te preocupes. Esa mujer es muy peligrosa, Dari. Yo siempre lo sospeché. Nos pudo haber matado a todos. Imagínate qué horror. Bueno, menos mal que la desenmascaraste a tiempo, mi Barbillas. No. ¡Orden en la sala! ¡Silencio, por favor! Dios mío, pobre Rosa, son demasiados cargos. Ojalá de verdad Gabriel pueda hacer algo. Abogado, debe decirle a su cliente que guarde la compostura. Sí, lo lamento, su señoría, no volverá a pasar. Con relación a los cargos que se le imputan, ¿cómo se declara la acusada? Me declaro inocente. Es una descarada, sinvergüenza. ¿Cómo te atreves a decir que eres inocente? O sea, te burlaste de todos nosotros. Nos mentiste, nos manipulaste. Y tenemos pruebas, ¡Silencio! ¡Orden en la sala! Entonces, se declara inocente. Sí, señor juez. Mi cliente no ha actuado de manera maliciosa, señor juez. Si yo estoy aquí, es para demostrar que Rosa Puentes no es una delincuente, es una víctima. ¿Lucía? ¡Lucía! ¡Lucía! Era ella. Era ella. Estoy segura que era ella. Señor juez, la Fiscalía demostrará con pruebas y testimonios que Rosa Puentes, alias Eva Sotomayor... Objeción. El fiscal está utilizando la palabra alias para referirse a mi cliente, Rosa Puentes. Alias es un término incriminatorio, así que exijo que sea eliminado del expediente. Concedido. Gracias. Debe usted llamar a la testigo por su nombre verdadero. Rosa Puentes. Ese es su nombre real, ¿verdad? Sí, señor. ¿Quién sabe? Esta mujer es tan mentirosa que capaz que termina llamándose de otra manera. ¿Qué tal que quiera hacer ver a Rosa como una basura? Si esta criatura supiera que en verdad es una Sotomayor. Espero que Gabriel sea bueno. Parece que la Fiscalía tiene un caso serio. Mira, tú sabes que nunca has sido santo de mi devoción. Pero sí tengo que reconocer que sí es muy bueno en esto. El que sabe de leyes sabe. Está en buenas manos. Ojalá. La Fiscalía demostrará que Rosa Puentes es una criminal que ejecutó con premeditación y alevosía todos y cada uno de los hechos por los cuales está siendo juzgada. Procederemos a llamar a nuestra primer testigo, la ciudadana Rosa Puentes. ¿Tú de verdad crees que Rosa es una criminal? La pobre está aterrada. Mamá, por favor, está tratando de manipular a las autoridades. ¿Te das cuenta? Así nos manipuló a nosotros. Claro. Es que claro, es una gran actriz. Casi me convence, ¿eh? Casi. Ciudadana Rosa Puentes, ¿jura decir la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad? Lo juro. Señorita Rosa Puentes, le voy a hacer una pregunta muy sencilla. ¿Usted usurpó la identidad de Eva Sotomayor? Cuando Eva murió, como consecuencia del accidente en el coche en el que iban las dos, ¿usted decidió hacerse pasar por ella?
usted juró decir la verdad. ¿Se hizo pasar por Eva Sotomayor? Todo tiene una explicación. Yo... Conteste la pregunta, ¿sí o no? Responda la pregunta de la Fiscalía, señorita Puentes. Después su abogado defensor tendrá tiempo de explicar. Sí. Yo me hice pasar por Eva Sotomayor. A ver, tú dices si te duele. Más o menos, doctor. Ahí, ¿del 1 al 10? Como la mitad, como 6. Ok. Gracias, señorita. Muy amable. Gracias. Tu recuperación es fantástica, ¿eh? Ya prácticamente estás al 100. Los exámenes de laboratorio también salieron muy bien. Qué bueno, doctor. La verdad es que ya me quiero ir a mi casa ya. Tengo muchas cosas que resolver. Imagino que no está siendo nada fácil esta situación de enfrentarte a tu padre por Eduardito. Doctor, esto apenas comienza. Yo sé que mi papá nunca va a aceptar a mi hijo como su nieto. Vamos arriba. Haces muy bien en defender a tu hijo, José Ignacio. Sobre todo ahora que no sabemos cuál va a ser el resultado del juicio de Rosa. A estas horas deben estar en plena declaración. Pues sí, pero lamentablemente ella cometió un delito. Y bueno, es inevitable. Le tiene que dar la cara a la justicia. Eva era mi mejor amiga. Más que eso, era mi hermana. Mi única familia. Ella también era huérfana. No solo porque perdió a sus papás en un accidente, sino porque sus familiares cercanos la abandonaron. Pobre criatura. A Eva solo la visitaba su abuelo, Eduardo Sotomayor. Mi querido abuelito, que en paz descanse. O sea, le dejó toda la herencia a esa internada. Dime tú, la tontería. Entonces, si Eva y usted eran tan amigas, debo suponer que usted sabía que ella era millonaria. Objeción, señor juez, objeción. El fiscal está guiando a la testigo. Al lugar. Fiscal, reformule la pregunta. A ver, señorita Rosa, díganos. ¿Sabía usted que Eva Sotomayor era la heredera única de su abuelo Eduardo? ¡Ay, te das cuenta! ¡Somos millonarias! Nunca más nos vamos a tener que preocupar porque vamos a comer o por los estudios de Eduardito y vamos a tener la casa más linda de todo México. Sí, lo sabía. Cuando el abuelo de Eva murió, ella me dijo que le habían dejado mucho dinero. Que de ahí en adelante ni a ella, ni a Eduardito, ni a mí nos iba a faltar nada. Pero claro, o sea, ¿están viendo? Esta mujer es una cazafortuna, roba novios y una criminal. Claro que sí, o sea, por supuesto. Te vas a... ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Orden en la sala! Compórtese, señorita, o la saco por desacato. Entonces, cuando usted usurpó la identidad de Eva delante de los Sotomayor, ya sabía que la herencia quedaría en sus manos. Lo hice por Eduardito, por protegerlo. Ese dinero le pertenece. Conteste la pregunta. Sí. Cuando decidí tomar el lugar de Eva ante todos, ya sabía lo de la herencia. No más preguntas, su señoría.